dijo por Claudio, ya sabes lo que haga falta. Sabemos la relación que tuviste con Claudio Rodríguez y lo que ha representado para ti Claudio como poeta. Y me gustaría que empezáramos por ahí. Antonio, Claudio Rodríguez, tú mismo. Estamos seguros de que la tecnología no está en contra mía, ¿no? Muchas gracias. Que suele ocurrirme, o lo provoco yo, no sé, mira, para hablar de Claudio, tengo que llegar a una sencillez, a una verdad sencilla. Me falta un poco todavía. Si me lo permitís, voy a bromear 5 minutos. No más. Bueno, bromear, espero que no sea una picardía, sino una broma cariñosa. Y es que yo le tengo mucho cariño a Zamora a causa de algunos hermosos y aquí sí pícaros accidentes. La picardía podía estar por mi parte, y voy a contar algo de eso. Yo debía tener poco más de 30 años y había una editorial fuerte, importante en León, que me encargaba guías de turismo. Bueno, algo salvo, un dinero, no mucho, ciertamente, pero había que ganar, fuese como fuera. Y la primera que yo escribí, con todo el cuidado y todo el cariño, ciertamente, fue la guía de Zamora. Bueno, pero esto no resulta ni muy sorprendente, ni especialmente interesante, si no fuera que yo no conocía a Zamora, yo no había venido a Zamora nunca. Pero, bueno, pues también como pude, y ocultando la picardía, tengo la sensación de que aquellos ancianos editores les daba un poco igual que conociera a Zamora yo, que no conociera incluso lo que dijera dentro del libro. Pero las cosas fueron así. Luego, hay otra anécdota zamorana, aunque indirecta. La Junta de Castilla y León había inventado los premios, valga la redundancísima, de Castilla y León, de casi todas las cosas. Bien, como es natural, y si no, ellos sabrían lo que hacían, y el primero fue para Miguel Delibes. Bueno, a todos nos pareció normal, excelente, pero a mí no me pareció normal que el segundo fuera yo. No estoy haciendo alardes ni de modestia ni de nada. Por casualidad hoy me encontré al presidente de Castilla y León de entonces, a Demetrio Madrid, que estaba en la misma posada que yo. Y le dije, Demetrio, todavía no estoy conforme con aquellas decisiones tuyas de Justino Burgos, que era el consejero de Cultura, y quizá de Ernesto Escapa también, porque era tan claro que, bueno, premiado Delibes era absolutamente necesario para empezar a ser justos, que el segundo fuera Claudio Rodríguez, que yo, antes de recoger el premio, se lo dije y se lo afeé, como se adelantaba a Demetrio Madrid, a Justino Burgos y a su factotum, que era Ernesto Escapa. Bien, yo no sé si tengo más picardías, quizá no, pero sí hay
una cosa, y es que con independencia, cuando ya conocí Zamora y su espléndido románico y la espléndida cúpula catedralicia y más cosas, también conocí la morcilla de Sanabria y me pareció una creación zamorana realmente respetable. Bueno, todo esto que os cuento, y que me perdonaréis porque los viejos somos un poco descarados, era para darme tiempo para atender la propuesta de Tomás. Claudio Rodríguez. De Claudio Rodríguez me gustaría hablar con una voluntad incluso alegre, aunque ya no esté en cercanía, Claudio, pero creo que no puedo. En una ocasión os cuento estas cosas porque no sé entrar en la argumentación seria, verdaderamente solemne de la categoría como ser humano y como poeta de Claudio. Quizá pudiera entrar, pero no ahora mismo, todavía tendría que tardar más. En fin, a Claudio Rodríguez, con independencia de aquel falso escalón que yo le decía a Demetrio Madrid en cuanto a esos premios y esas cosas. Luego tuvimos nuestras pequeñas o grandes, quién sabe, anécdotas amistosas. Mira, no será la más importante, ¿cómo lo va a ser? A los ojos de los estudiosos no puede serlo, o sí, no lo sé, pero yo os lo cuento. Una vez estábamos Claudio Rodríguez y yo en Ávila. Estaba Clara también, la mujer de Claudio. Bueno, cenamos, quizá tomamos algunas copas, pocas, muy poco. Nos reímos juntos un poco del invento entonces casi reciente de eso que llaman la generación del 50. Yo siempre he dicho la inexistente generación del 50. Y Claudio, no me acuerdo lo que decía, pero se reía mucho, aunque él era miembro principal, se suponía, de la tal inexistente generación. Pero bien, lo importante para mi emoción, para mi recuerdo de Claudio, es que fuimos al pequeño hotel, una casa de 2 plantas seguramente, muy digna, pero no hacía falta el ascensor ahí, y subimos por la escalera. En el primer rellano de la escalera había un gran espejo que parecía venido de otra época. No sé bien de qué época, pero desde luego del siglo XIX no pasaba. Hacia atrás, quiero decir. Y llegamos allí, Clara, Claudio y yo, y Claudio se paró ante el espejo. Todo un rato, que ahora yo íbamos detrás. Y cuando llegamos se volvió, dijo, oye, ¿vienes? Yo, ¿a dónde? Claudio quería que entrásemos en el espejo. No es totalmente original esto, porque si la memoria no me falla o no me dice demasiado, que es otro vicio memorístico también, me parece que esto está ya en Alicia, me dice aquí Tomás que sí, Tomás sí sabe, y era
el reverendo, ¿quién era el autor? No me acuerdo. Lewis Carroll, ¿no? Creo que era. Bien, bueno, y pues ese viaje más allá de la lámina del espejo, en la profundidad inextinguible y imprevisible de lo que puede haber detrás del espejo, no era, como os digo, originalidad, no era un invento de Claudio, efectivamente, no era un invento, era mucho más. Porque sabiendo que estaba bromeando, a Claudio hubo un momento en que le atenazó la pasión de lo imposible realizable, vamos a decirlo así. No se puede ir más allá de la lámina, eso dice, pero puede darse impulsos que nos lleven más allá. Vamos, Antonio. Aquella hermosísima confusión de realidad y de irrealidad, puesto en boca de Claudio, a mí me convenció también de que debíamos ir más allá de la lámina de cristal. Había un fondo de fascinación, de lo desconocido necesario para nosotros. Ya, tuvo que ser Clara la que nos dijo, oye, es la 1:30 o las 12 de la mañana, la hora que fue. Anda, sed buenos. Tengo más anécdotas con Claudia. Las anécdotas con Claudio, nunca tengo la certeza de qué son para mí. Sé que son emocionantes, eso sí. Sé que son de un amigo muy querido que era un gran poeta. Bien. Pero, ¿qué más? ¿Cómo tomarme yo las anécdotas con Claudio? Aquí está mi chica, suelo decir yo, mi octogenaria chica, y ella es no solo testigo, fue casi, diríamos que árbitro, en una situación que estaba Claudio Rodríguez en Valladolid, y nosotros coincidíamos también, y no me acuerdo, yo creo que debió ser el año que a él le dieron el premio de Castilla y León, posiblemente. Estaba Claudio con Jesús Hilario Tundidor, y en este caso mi chica también llegó una hora que dijo que era tarde, que a ver si nos íbamos, y efectivamente muy buenos, muy dóciles, muy amables, Claudio y Jesús Hilario Tundidor fueron al hotel. Había 2 ascensores pequeños, ellos el de la izquierda y nosotros íbamos a entrar en el de la derecha. Y dije yo, no entres, espera un momento. Efectivamente, minuto y medio ya estaban Claudio y Jesús Hilario Tundidor abajo otra vez, dispuestos a hacer de la noche un ensayo, pero un ensayo a su medida, no a la medida. Bien. Hablo ahora de una situación, no es una anécdota exactamente, y quiera o no quiera, no, aquí no puedo intentar racejo alguno. En el claustro de la Catedral de León estábamos en unas de esas jornadas poéticas que programan los concejales y aprueba la corporación completa, y que al parecer son, y lo son, claro que sí, y bueno, algo es algo, son situaciones de comunicación poética. Estábamos Victoriano Kremer, un viejo poeta burgalés, y Leones,
un poeta de raza auténtico, no vamos a parar con él, que murió ya hace tiempo a los 104 años, me parece. Y estábamos, Claudio Rodríguez y yo, hicimos que Claudio leyese el último de los tres. Había muchos centenares de personas y leímos nosotros y leyó Claudio. Y Claudio cometió un error inolvidable para mí, y no solo para mí. Al llegar al que quizá era en su voluntad el último poema, avanzó en la lectura cada vez con voz más quebrada y hubo un momento en que se cogió la cabeza con las manos y lloró. Lloró como un hombre delante de los cientos de personas que estábamos allí. Como os dije, calculó mal su resistencia al poema, que era uno de los últimos poemas del libro, casi una leyenda. De todas maneras, puedo deciros, para que lo recordéis, que los cientos de personas que había allí se dieron cuenta simultáneamente, todos y perfectamente, de lo que ocurría. Nadie ni aplaudieron ni hablaron. Estuvieron en un silencio respetuoso larguísimo hasta que Claudio se quitó las manos del rostro y inició una sonrisa, y entonces todos aplaudimos con ganas, con necesidad de que nuestro aplauso fuera bueno para Claudio. Luego, la noche pues fue sencilla y sonriente, como podía ser perfectamente con Claudio, aquella mezcla prodigiosa de niño y de grandísimo poeta. Grandísimo poeta, y no voy a deciros más porque os voy a decir a vosotros, paisanos de Claudio. Habrá, me imagino, su historia y su leyenda relativa a Claudio aquí. Claudio, a mí no es que me parezca, yo tengo seguridad, quizá no debía, esas cosas es imprudente decirlas siempre, es imprudente, pero yo no tengo otra verdad. Yo sé. ¿Por qué lo sé? No me lo preguntéis. Que Claudio es el mayor poeta de la lengua castellana después de los años de Federico García Lorca. Punto. Hay espléndidos poetas, premios Nobel y todas esas cosas. Yo creo que en el curso generativo de la poesía española, si se hace con rigor la mezcla de niño y de genio que era Claudio, hay que saltar desde García Lorca hasta él para pisar terreno firme de verdad. Os lo digo a vosotros porque sois paisanos de Claudio, un paisanaje que debiera alcanzar a todos, a todo el mundo, no a los zamoranos solamente. Gracias. Y ahora pregúntale por favor a Carlos Rosa, porque a pesar de que no quería entrar ciertamente a la brasa, pues un poquillo me he quemado. No, de eso se trataba. En realidad, siempre comenzamos las jornadas, no puede ser de otra manera, pues, en fin, casi cobijándonos bajo Claudio Rodríguez, y esta vez ha sido pues de esta manera, ¿no? Pero en realidad
otras cosas nos tenían sujetos aquí, que era hablar de Imaginario del Vértigo, esa aventura que decíamos antes, compartida por un artista y un poeta. El libro, que existe como libro de artista, y como todo libro de artista, en él también se implican diferentes registros expresivos para hablar de ellos a partir de ahora. No solo está el contenido que hay en el libro, o los contenidos, porque están también, y esto es lo importante, me parece a mí, las relaciones que se establecen entre todo lo que interviene en ese libro, en un libro compartido, para que sea exactamente como es, ¿no? No hay, por lo tanto, expresiones aisladas, no las hay, pero sí que existe, y esto lo saben ellos y lo he aprendido de ellos dos, la soberanía de la autonomía. La soberanía de la autonomía. Es decir, ninguna de las dos expresiones, poemas o pinturas, son subsidiarias de la otra. Hay colisiones felices, hay versiones afortunadas o no de una, de dos conductas que en principio fueron guiadas por la despreocupación hacia el otro. Casi una cita a ciegas. Lo que luego resulta es una conversación cuyo argumento va más allá de la lógica previsible y más allá también de la suma racional de lo que se aporta por cada interlocutor. Y de esa combustión sale el resultado que provoca en los lectores y espectadores asombro, emoción, perplejidad o desconcierto, pero nunca, desde luego, la sopa fría de la indiferencia. Imaginario del Vértigo, el libro que hoy presentamos aquí junto a la exposición de Carlos Piñel, encierra una primera lección contra el desamparo, creo yo. Lo que puede ser desolación, confidencias descarnadas o resúmenes gobernados por sombras, se pone de pronto al compás de gamas cromáticas que desde una independencia sin reservas, Carlos Piñel ha insistido en dejar claro que no se trata de ilustraciones, claro, se atreven a trazar un discurso yustapuesto a los poemas. Que el lector, espectador, encuentre consuelo, abrigo, profundidad o interacción ante este juego de interpelaciones ya es cosa de incertidumbre. Y no obstante, el poeta y el pintor, en la mutua concertación de quienes no creen en lo subsidiario, como decíamos antes, pero aceptan poner al lado dos discursos paralelos, fueron capaces de crear un ensamblaje que excita, de otro modo, el ojo de quien ve las pinturas, tanto como los poemas excitaron el oído de quien se escuchó a sí mismo leyéndolos. Y algo más, en el libro los poemas se llegan a ver y las pinturas se llegan a oír. En el prefacio se dan pistas del alcance de esta obra fuera de lo común. Leo palabras de ambos. ¿Hay un mensaje en este libro? Sí, lo hay. Como en toda obra estética, sea deliberado o no. ¿Qué mensaje? Esta pregunta no tiene aún respuesta. Los mensajes de estas obras no se dan limitados a la creación, se construyen y completan en la comprensión, en la contemplación y la lectura, en este caso, que hacen sus destinatarios sintiéndolas y pensándolas. Desde luego, hablar de un libro de artista exige también hablar del factor material, y hay que decir en alta voz como tanto la editorial Siloé, verdadera maravilla editorial en España y más allá de España, como la imprenta Min, aquí en Zamora, que es a cargo de la cual se han hecho todas las impresiones con una calidad excelente, fuera de lo común, como ayer recordaba el propio artista, son factores determinantes de que ese libro sea lo que es, una verdadera joya. Bueno, esta es un poco la entradilla, pero ahora hemos hablado de conversación y no quiero ir más allá. Yo os preguntaría a Carlos y después a Antonio la misma pregunta, ¿no? La génesis de este libro. Hemos dicho que ninguna obra es subsidiaria de la otra, ni las pinturas de los poemas, ni al revés. Hay una independencia por encima de todo. Pero la primera pregunta es común. Vosotros creéis en los proyectos compartidos. ¿Cómo es este proyecto? Sí, claro, sin duda. Bueno, voy a hablar de lo más cercano en el tiempo respecto a esta obra. Porque Antonio y yo nos conocemos hace mucho tiempo, desde los años 70, precisamente por sus vínculos con el mundo del arte contemporáneo. En alguno de estos premios a los que yo me presentaba de joven, bienales y tal, él estuvo de jurado en más de una ocasión, porque es un gran experto en arte contemporáneo. Siempre ha estado rodeado, además,
de grandes artistas contemporáneos, que no es mi caso, pero sí el de algunos otros de mis colegas, ¿no? Y a raíz de eso, hablo de los años 70, estando el de jurado, como decía, y algún premio que me dieron, pues nos saludamos o nos conocimos, y a partir de ahí iniciamos una relación que dura hasta hoy, que es que son casi 50 años. Yo empecé a leer sus poemas en aquellos años y lo he seguido haciendo después. Nos hemos visto en diferentes ocasiones, es decir, hay una larga relación que se ha ido incrementando con el tiempo y de amistad, ¿no? Decía que me iba a referir a lo más cercano en el tiempo. Lo más cercano en el tiempo es que, a raíz de uno de sus últimos libros que tú citabas, Canción Errónea, aparece en uno de los poemas que aparecen ahí, pues lo escribe Antonio después de una visita, creo recordar, en Zamora, a mi estudio, donde estuvimos viendo la obra que yo estaba haciendo entonces. Se da un paseo por la ciudad, por Zamora, y bueno, escribió un poema que tenía que ver con esa obra, o no con mi persona, sino con la obra, con las circunstancias de ese encuentro con la ciudad y con mis pinturas en ese caso, ¿no? Bueno, pues a mí me emocionó, es un poema maravilloso. Ya había habido algún encuentro de este tipo anterior y me pareció, bueno, pues vuelvo a sumergirme en la lectura de este libro y me parece, como ya había hecho en otras ocasiones, con obras suyas, con escritos suyos y de otros poetas, pues empezar a trabajar pues esas sensaciones que te produce la lectura y a hacer unos bocetos, a hacer dibujos y a trabajar en unas pinturas. Y así se gestó un libro que él desconocía, que yo lo estaba haciendo, que fue Canción Errónea, lo titulamos, que fue una selección de 25 poemas con 25 pinturas mías. Lo presentamos en Salamanca, en la Galería de Arte Contemporáneo, Adora Calvo. Bueno, fue una sorpresa para él, que yo hubiera estado haciendo esto y tal. Y a raíz de ahí, de esto, pues el libro estaba hecho. Habíamos dedicado mucho tiempo, no recuerdo ya, porque los tiempos que a veces son tan largos, quizá fueron pues año y pico, año y medio, o quizá 2, no lo sé. Pensamos en la posibilidad de editarlo, que es cuando yo me dirijo a los editores de esta prestigiosa editorial, Siloé, que hacen estos facsímiles, sobre todo de libros medievales, de libros del siglo XVI y más recientes, magníficamente hechos. Yo no los conocía y dije, bueno, el no ya lo tengo, voy a verlos, y bueno, me fui a Burgos, les presenté lo que había hecho y tal, y bueno, en principio les gustó. Bueno, pues es que somos 2 socios, otro vive en Madrid, tiene que verlo y tal, pero a mí me gusta mucho y tal. Bueno, a raíz de esto pues les gustó la idea y decidimos hacer una edición sobre esto. Este libro, a que me refiero, ya lo habíamos gestado, como digo, a lo largo de mucho tiempo, en Zamora, con estos amigos que has citado muy oportunamente, con Javier y Cristina, con una dedicación de mucho tiempo y de mucha delicadeza y de muchos cuidados, que no es fácil. Yo diría que es muy difícil encontrar, pues eso, unas personas con las que poder trabajar con esa dedicación, porque, entre otras cosas, tienen su trabajo y que tienen que hacer el día a día y vivir de su trabajo, y esto pues supone muchísimo tiempo. Nos pusimos a trabajar e hicimos esto, lo presentamos, y yo me fui a ver a Antonio, como de vez en cuando hacemos. Digo, oye, mira, he hablado con estos editores y están dispuestos a hacerlo y tal. Si hace una revisión, mira a ver si quieres cambiar algo. Inocente de mí en ese momento, pues el cambiar algo es ver si hay alguna cuestión pequeña que quisiera corregir, o alguna cuestión de días, ¿no? Entonces Antonio en ese momento pues se pone a trabajar, hablamos, nos vemos, seguimos hablando, y todo esto pues al final duró casi 3 años. Él reescribiendo sus poemas, primero con pequeños cambios, después más cambios, después eliminando algunos de los poemas que ya estaban decididos y hechos y haciendo otros nuevos expresamente para esta edición. Y en mi caso, pues igual, yo seguía haciendo, y las pinturas estaban ya, pero iba desechando, volvía a trabajar sobre el poema y surgía otra nueva pintura
En realidad son 20 las que hay ahora, pero quizá ya, vamos, quizá no, seguro que hay centenares de bocetos, de algunas ya más o menos acabadas, que vuelves a trabajar. Es decir, hemos seguido, sin proponérnoslo de antemano, un proceso paralelo, él en la reescritura de los poemas y yo haciendo las pinturas. Las pinturas, como habéis visto, habéis podido ver en la exposición, el libro tiene 60 centímetros, pero hay pinturas de 3 metros, algunas de más de 3 metros, hay otras de 1,50 y otras tal, es decir, bueno, son obras que después pues, se ha hecho la impresión con esa calidad, que yo he intervenido después sobre ellas, que son las que al final se editan y tal. El proceso ha sido largo, ha sido, bueno, lo decimos así, pero ha sido muy complejo. Hemos tenido discrepancias, hemos tenido encuentros muy felices y acuerdos. Quizá ya más terminado todo el proceso, cuando ya se le estaba dando forma, ¿no? Yo puedo decir, para los que conocéis lo que son las ediciones, que sois muchos los que estáis aquí, que llegamos a hacer, si no me equivoco, 14 maquetaciones, es decir, la maquetación ya para imprimir al día siguiente. Y volvíamos a cambiar cosas. Antonio me decía, espera un momento, que son solo 3 palabras en este poema, os voy a cambiar. Esas 3 palabras nos obligaban a cambiar absolutamente todo el formato del libro, y eran otro montón de días. Bueno, así hemos estado. Yo también lo hacía, yo aprovechaba la coyuntura para seguir haciendo la obra. A mí me vino muy bien porque me obligó a centrarme, como hacía tiempo que no me centraba, de pintar pues, absolutamente todos los días, pues no sé, 6 horas, 8 horas, 10 horas o 12, las que fueran. Por supuesto con intervalos, el día que no me apetecía o los días que nos marchábamos a este sitio o al otro y rompíamos un poco con ese proceso, ¿no? Y esta es la obra, sí, bueno, en líneas generales, que podéis ver ahí. Y ahora nos dirá Antonio lo que hablábamos de una no subordinación de los poemas a las pinturas y de una no subordinación de las pinturas a los poemas. ¿Cómo vives tú que toda tu obra poética está atravesada por menciones artísticas? Aparece Bela Bartók en un momento dado, aparece Vermeer, aparece Bruegel, aparece Amancio. ¿Cómo vives tú esa inmersión de la poesía en otras artes y cómo lo has vivido en este caso? Ya. Sí, hay 2 tarjetillas, permitidme que lo diga así. Una la he recortado de Carlos y otra ahora mismo del breve parlamento que me has echado encima. La tarjeta recortada de Carlos Peñel dice, me parece que nada más, sin proponérnoslo. Punto. Y la tuya dice vivir. Una palabra, la mitad quedaste. Porque claro, efectivamente, los proyectos, bien lo sabemos por los proyectos ministeriales o de las esta cosa de las juntas y comunidades, sean los proyectos se hacen para que fallen, para no cumplirlo. Entonces, efectivamente, Carlos y yo, sin ponernos de acuerdo, diluíamos lo que pudiera haber de proyecto, lo íbamos diluyendo. ¿Para qué? Pues para responder primero a la necesidad o conveniencia de algo tan respetable como son colores, papeles y claro, respetables también para de alguna manera buscarnos el uno al otro. Yo, el mundo de Carlos y Carlos, el mío. ¿Qué mundo? El mundo de cada uno de ustedes no lo define, pero lo vive.
como decía Tomás, esa manera de entender la realidad, que no consiste ni en programarla, ni en teorizarla, ni siquiera en extender un proyecto realizador, sino que es la advertencia de un crecimiento pasional para empezar, ¿no? La advertencia de unas realidades y algunas están en nuestras manos inseguras. Digo inseguras porque no llevan programa tampoco. Y además nadie puede asegurar que no fue ahí. Y luego ese conocimiento inexplícito que nunca se termina, que es el uno del otro y los dos por separado y interiorizando por la vida nuestra y la de todos, incluida la de todos los que estáis aquí. Es como decía San Juan de la Cruz, yo no soy creyente, pero San Juan de la Cruz, bien, un no saber entendido, más o menos, en fin, el resultado de la cita era un entendimiento de la realidad sin la sabiduría ordenada y explícita que se puede tener un científico de su parcela de la realidad científica. Entonces, ¿qué ocurría? Que nosotros teníamos que buscar nuestra contradicción o nuestra aceptación recíproca de realidades inesperadas. Estaban en el libro, pero estábamos viviendo el libro, porque eso mismo, esas realidades inesperadas, que luego hay que tener una conducta en relación con ellas. Esas caen, han caído y afortunadamente seguirán cayendo sobre todos vosotros. Bien, pero no voy a estirar tampoco, pues eso, la nebulosa existencial en relación con los contenidos y las zonas exteriores también, que todo es realidad de este libro, porque eso suele conducir a redundancias con las cuales tú quieres, yo en este caso, decir otra cosa con un matiz distinto, pero sin embargo la palabra, el léxico desnudo con el que yo trato de comunicarme no dice lo suficiente, porque ni Carlos ni yo somos oradores, tampoco somos científicos, es decir, no podemos sistematizar lo que sabemos sin entenderlo. ¿Es así, Carlos? No saber sabiendo. Bien. Pero resulta que hemos hecho algo. Bueno, yo he escrito algunos libros, no me acuerdo nunca de cuántos, no son demasiados. Y Carlos, pues ahí afuera está su pintura y aquí mucho más cerca, en una ocasión realmente hermosa, porque tiene su historia y su desembocadura, que empieza esa desembocadura a producirse con sus meandros ahora mismo, y tenemos que celebrar la llegada al mar. Permitidme la imagen que fue de este libro, que en unas ocasiones nos proporcionó cansancio, en algunas otras impaciencia, en otras confianza en que estábamos en un camino aceptable. Y eso
hablando de nosotros solo, pero en el entorno del libro también estaban sus realizadores físicos, como son Javier y su chica, Cristina. Artesanos increíblemente pacientes, al menos conmigo. Bien sé lo que les hice, lo que les castigué sin querer, así fue sin querer a todos ellos. Entonces, a mí me parece un auténtico logro que podamos hablar de un libro como se puede hablar de una vida, de sus fracasos profesionales, de sus dudas, de la superación de todo esto. Y además, unos editores esperando 3 años a ver si nos poníamos de acuerdo. Estábamos de acuerdo, pero no sabíamos que estábamos de acuerdo o queríamos tener un acuerdo mayor. ¿Quién lo sabe? Estábamos viviendo el libro. Sí. Ahí está. Y yo ahora me siento muy bien. Libro, un trabajo hecho tan bien como hemos sabido, tanto Carlos como los estampadores, como yo, como quien supo aconsejar una calidad de papel, o cosas de esa colmena de pequeñas decisiones que es necesaria para que un libro resulte vivido, no solamente confeccionado. Yo, desdichadamente, he asistido a bastante confección de libros. Se hace así, se mete en una máquina y a ver qué pasa. Al final de la máquina, rodillos adelante, y resulta que sale hasta cosido y todo. El autor no sabe lo que escribió, el que eligió los colores tampoco se acuerda, y además no los eligió demasiado, y el que diagramó la paginación y todas esas cosas, pues está de vacaciones. Pero el libro salió. No era eso. Lo hemos sufrido y gozado, y ahí está. Representa un tramo de nuestra vida, y ese tramo de alguna manera está en el libro. Así que yo, sí, contentísimo. Y cómo se agradece ese desafío a la industrialización de todo, ¿no? Es decir, lo que acaba de contar Antonio Gamoneda. A mí se me ocurre que abordéis, aunque sea brevemente, el problema del espacio. Todo quehacer artístico, cada uno de ellos tiene una visión del espacio distinto. El espacio del poema por sí solo, el espacio, evidentemente, de la pintura, el espacio, ¿no? Pero claro, cuando entran en fricción las dos expresiones, en este caso que estamos hablando, tiene que haber voy a decir esta palabra, yo creo que no es muy afortunada, una especie de negociación del espacio. Me parece que no es la palabra, pero bueno, para entendernos. El espacio cambia, tiene que ser un espacio válido para los dos. No sé, Carlos, si me explico bien. ¿Cómo habéis vivido eso? Bien, bueno, en principio cada uno hemos hecho, tú lo apuntabas, y es así, nuestra parcela, nuestra parte de la obra que también se ha dicho, podía ser tomada individualmente, perfectamente, ¿no? Aquí se trataba de, pienso, o comento mi intervención con las pinturas, de dar otra dimensión, que es lo que estamos haciendo, ¿no? A los poemas, en este caso, a cada una de las páginas. Y esa dimensión está claro que no son, tú lo has dicho también, no son ilustraciones en el sentido estricto de la palabra, ni mucho menos. Nunca lo he pretendido que reflejen, pero sí, por supuesto, que cada una de las pinturas refleje con mi lenguaje, en este caso, es otro lenguaje artístico, lo que hay ahí, el contenido o lo que hay en el poema, ¿no?
claramente no vale cada pintura no se pueden mezclar, cada una es para esto específicamente. En unos casos supongo que el éxito será mayor o que yo mismo lo encuentro más claro, y en otros pues será de más difícil. La lectura es más difícil, evidentemente, pero tampoco es que se busque especialmente que la lectura sea difícil, sino de sumergirse en esto, ¿no? Es buscar esa diferente dimensión. Yo digo, lo he repetido alguna vez en estos últimos tiempos, las pinturas, estas en este caso, deben leerse también. Decía hace poco con unos amigos, al desplegar alguna de estas pinturas, que son 60 centímetros, a los 120, otras son de 60, yo mismo me he sorprendido, después de haber hecho el libro, de que estaba haciendo esa lectura de las pinturas de derecha a izquierda. No he sido consciente de hacerlo de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Me parecían, hablo del resultado, no de lo que pretendía de antemano, me parecían narrativas. En algunos yo lo veo con mucha claridad en relación con el poema, y eso es lo que he intentado hacer, y ya digo, en algunos casos será más evidente y en otros será menos, ¿no? Pero responde pues a esa emoción que te produce el poema, en este caso de Antonio. Pensemos, por ejemplo, en los paralelos que puede haber entre la música. Luis Ramos, que está aquí con nosotros, lo decía otro día, la música o los poemas a los que se hace música o se cantan, ¿no? Ya adquiere una dimensión diferente. Eso lo entendemos todos con mucha más facilidad, ¿no? Yo a veces me refiero a este diálogo, a esta relación, a esta conversación de las pinturas con los poemas, pues como la arquitectura y el paisaje que rodea esa arquitectura, o los jardines vinculados a la arquitectura. Es decir, pueden ser independientes, pero están formando, visto desde otra perspectiva, una unidad que sí pueden ser independientes, pero los hace, les transmite esa diferente dimensión, o sea, diferente lectura, o sea, diferente espacio, ¿no? Clarísimamente lo vemos y lo veis todos en la relación entre el cine y la música, ¿no? La música puede ir, y de hecho la escuchamos muchas veces, la música de películas, por otra parte, que nos satisface y qué bien, y ahí termina. La película, pues con sus diálogos y con su movimiento, podría ser por sí misma, pero con la música es otra. Este es un poco el proceso que en mi caso personal, que intento hacer en relación con cada uno de los poemas, en este caso y en otros, ¿no? Sí. Hablábamos del espacio como un factor determinante en el poema por sí mismo, desde siempre, por supuesto, pero claro que se puede agravar a la hora de entrar en un proyecto compartido. Claro. ¿Y cómo querrán estos amigos que se lo diga en 10 minutos o en 3 tomos? En el caso de que tenga vida yo para un apunte. 3 tomos. No. Espacio. Primero, casi es, voy a hablar primero del posible poeta que estaba en funciones. En el caso de que el poeta tenga que plantearse, que se los planteó, problemas de espacio, ocurren las siguientes cosas. La poesía real es únicamente la que se oye, la que se escribe, la que está escrita puede ser un hecho fabuloso y artístico, como de hecho es esto, en el cual las artes de la imprenta y todas las restantes artes construyen una pieza espléndida, de tal manera que el Aquiles de las estatuas, en el caso de que exista un Aquiles en las estatuas, es admirado tremendamente. Y claro, el paisano de la tierra del pan que pasa por allí al lado es una obra mucho más compleja que el mármol del Aquiles, pero
nadie se entera ni nadie le da importancia. Bien, ¿a qué tengo que dar yo importancia? El espacio de la poesía no es espacio. Convencionalmente se dice que es tiempo. Bueno, vamos a llamarle espacio temporal para empezar a entender. Es un espacio con cierta medición. Sí, es verdad que la poesía en su carácter, en su realidad oral, consiste en el desenvolvimiento rítmico de las palabras y de la asociación semántica y de todas las asociaciones y de todas las sintaxis imaginables posibles confluyen en el léxico para que funcione rítmicamente y ese ritmo sea además una causa que modela el sentido también de los significados. No es solamente una musiquilla de compañía. Bien, ahora bien, todo eso sucede en el tiempo. Son sonidos y es en el tiempo. Se trata de una conducta doblemente física. Los sonidos son físicas. Hay unas ondas que llegan a la audición o no llegan. Y el tiempo también es un hecho cósmico, universal, pero del cual resulta una física de la sucesión de esa cosmicidad. Bien, todo eso sucede en el tiempo. Y ahora viene Carlos y me dice, mira, que por casualidad a mí me gusta una hoja así de larga. Y yo me quedo, yo me quedo sorprendido y agradecido. Qué bonita es la hoja. Claro, además es para cargar pintura en esas proporciones de horizontal, vertical. Tengo cierta imaginación visual. Y qué descubrimiento de cara. Pero ahora yo resulta que mi espacio temporal estaba pensado en función de su, vamos a llamarla, traslado, de su transcripción a un espacio visual, y supongamos que era esto. Y ahora resulta que no, es el 2. ¿Cómo se arregla eso? Bueno, pues sí, se arregla, y yo lo decía, me parece que esta mañana o esta tarde a primera hora, a Carlos, que yo le había agradecido mucho esos revolcones, esos problemas que me proporcionó él a mí. No le pregunté por si acaso de los que yo le había proporcionado ahí, porque claro, la conversión de tiempo en espacio, pero con sus modificaciones, sus cuantificaciones desconocidas pero ciertas, que están ahí y que tienen que ser en origen cuantificaciones rítmicas, es decir, de una condición física que yo tengo que reproducir mentalmente y luego intentar el traslado que, conservando en la trastienda esa rítmica audible, me proporcione también una composición, por decirlo con palabras de artista pintor, una composición también de la tipografía en su, de manera que aquello resulte en términos de buena imprenta, que sea coherente, y si es hermoso, mejor. Y bueno, luego está el hecho editorial, la vigilancia editorial, que naturalmente comprende, resume y engloba a la imprenta y muchísimas más cosas. Pero
El problema, ciertamente, Carlos, no era pequeño y tú lo sabes. Yo no creo que te haya dado muchas facilidades tampoco. Pero finalmente yo estoy agradecido. Yo sé más de mí mismo ahora que antes de hacer esas mutaciones que yo tuve que hacer de los espacios, ya que Tomás me ha provocado en el terreno espacial. Si me permites, bueno, como veis, la generosidad de Antonio Gamoneda no tiene límites. La verdad, yo iba a aludir a esto antes, pero por no hacerlo también demasiado extenso, pero es esencial en este libro. Sus poemas tienen una composición, no hablo de composición relacionada con la escritura, sino física, es decir, de dibujo sobre el papel, ¿no? Esto es a lo que se está refiriendo. Estoy simplificando un poco lo que está comentando Antonio, que ha sido que ha dado a él en concreto un trabajo realmente enorme, lo tengo que decir aquí, de muchísimas horas, muchísimos días, porque el poema que ya estaba, él quería, bueno, adaptarlo a... En origen no fue así, porque en origen mi intención, vuelvo a lo de la inocencia de antes, de que el libro ya estaba, sus poemas, los versos en general, en Antonio Gamoneda y en este momento, son muy largos. Y yo lo que quise evitar en un principio es que se cortaran a la hora de editar y saltar de línea y poner los corchetes. Y digo, le voy a dar una sorpresa, además muy agradable y que a mí que no se ha hecho o no se suele hacer, y es que se pueda leer el poema en los versos enteros. Entonces, como son muy largos, eso me llevó a este formato tan apaisado, tan desproporcionado, ¿no? No desproporcionado, es proporcionado, pero muy largo, difícil de construir. Pero claro, luego a él, nosotros trabajábamos aquí, en concreto Javier y Cristina, con un programa, con Apple, con un Macintosh y con un determinado programa de maquetación, pero Antonio estaba trabajando con Word, con un PC. Entonces, la medida de los versos y tal, había un desajuste grande siempre. Hicimos muchos sistemas de medida para ver si lográbamos que lo que él nos enviaba cada vez pudiera ajustarse a esto. Bueno, eso realmente fue de muchísimo tiempo y muchísima dedicación, mucha. No podéis imaginaros, han sido meses de esos dedicación de Antonio desde las 10:30 de la mañana, que es cuando yo ya podía hablar con él, pero sé, desde siempre lo ha hecho, pero en esta temporada lo ha estado haciendo igual. A las 3 de la mañana seguía escribiendo. Hay veces que cuando lo llamaba se ponía Angelines al teléfono y yo a lo mejor lo llamaba a las 11 de la mañana y dice, pues está en la cama, ¿pero qué me dices? ¿Le pasa algo? Porque ha sido siempre pues, bastante sistemático. Dice, es que a las 6 de la mañana estaba escribiendo todavía, desde las 10:30 del día anterior, ¿no? Así ha estado mucho tiempo, meses y meses y meses, para ajustar. El resultado ha sido del espacio a que nos estamos refiriendo, ¿no? Cómo ha ido construyendo los versos para que visualmente, no visualmente, y la sonoridad, cuando lo lees, se adapte a esa forma que realmente es un dibujo también. No es algo, en fin, la poesía visual no es que lo esté inventando, evidentemente, y no trato de decir eso, Antonio, es algo que ha hecho otra gente de otra forma, ¿no? Pero nos ha ido llevando este proceso a esas dificultades que al final se solucionaron. Y bueno, yo os voy a decir aquí que tampoco hay nada que ocultar. Después de tanto tiempo y tantísimo esfuerzo, insisto, por su parte, porque, bueno, pues por parte de Javier, que tenía que volver a rehacer y eran días y días y semanas, llegó a un extremo, Amelia también lo sabe porque ha intermediado en todas estas cosas y lo ha sufrido, llegó un momento en que yo, por ahí está, porque además guardamos toda la documentación, que os puedo decir que hay metros de papeles con las pruebas, con las correcciones y tal, de altura, y kilos, quizá más de 100, no sé, kilos de papeles a lo largo de todo este proceso. Y yo llegué a escribir algún correo a Antonio, me atreví,
que de eso que te ves ya obligado, dices, bueno, pues primero, es el amigo al que le estás escribiendo y un viejo amigo, pero claro, pues es un premio Cervantes, es una personalidad que se merece, y a mí me lo ha merecido siempre, por supuesto, un enorme respeto. Y yo le dije en un par de ocasiones, digo, mira, Antonio, hemos llegado hasta aquí, llevamos 2 años y medio trabajando intensísimamente, pero ya no podemos hacer más, tenemos que dejarlo. Bueno, pues tú tienes tus poemas terminados, está hecho el libro y no hemos perdido el tiempo. Y yo tengo decenas de pinturas que están ahí, pero no podemos hacer esto de esta manera. Eso lo hemos sufrido. Están aquí mis amigos de Estudio Min que lo han vivido también de cerca. Llegamos hasta ese punto. Pero vuelvo a insistir en que se salvó gracias a esa gran generosidad de Antonio, que en algún momento, y más de uno me contestó, mi manera de ver las cosas es esta, pero con toda libertad haz lo que queráis y lo que hagáis está bien hecho. Eso dice mucho en su favor, y bueno, pues, no lo había comentado nunca, lo de estos grandes problemas que se solucionaron y que al final salieron adelante, y ahí tenéis el libro. Salvasteis la relación. Esa estaba una buena salvada, pareja. Estaba salvada. Sí. Yo tengo que añadir, porque Carlos ha mencionado a mi hija Amelia, que efectivamente yo recibí de Amelia combinaciones, es decir, no puedes devolver, ni tachar, ni rechazar, ni renovar, nada más. Por favor, estás haciendo por... Ya. Bueno, yo creo que me veía a mí, veía la necesidad de contenerme también, pero claro, uno ponía el ojo en el problema que estaba allí delante. O sea que yo seguía pensando que alguna razón tendría yo. Bueno, las pinturas están ahí en la exposición, no todas las pinturas, una muestra de lo que es Imaginario del Vértigo junto a las de los otros poetas, Aníbal Núñez, Federico García Lorca, Miguel Hernández, Claudio Rodríguez. Lo que no están son los poemas, hay algunos extractos. A mí me gustaría que termináramos este acto hablando de poesía, de la boca de Antonio Gamoneda. No sé si tienes algo que decir, Antonio, sobre el libro, si te apetece decir algo. A lo mejor lo único que tiene que hacer un poeta para decir algo sobre su libro es leer algunos de los poemas. Si te parece, te escuchamos para finalizar el acto. Tienes la palabra. Esto es... Dije que no tenía nada que decir, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Me he cambiado de opinión. Esto es como si ahora volviésemos al origen del libro, a las palabras. ¿No? El libro terminó siendo el monumento que... pero empezó en palabras. Y ahora Tomás me dice, y yo obedezco, que vuelva a las palabras. Nos lo merecemos. Vale, lo mejor que sepa. Algunos poemas de Imaginario del Vértigo. No recuerdo si tienen todos ellos título. No estoy seguro. Sí, ¿no? Sí. Y no tiene importancia. ¿Quién sabe eso? Es que el primero que quería leer es uno brevísimo, que se titula Piñel. Vi palomas, vi sus alas temblando entre cenizas y cristales. Vi frutos de bronce, su gravedad prendida de las ramas inmóviles. Vi
la pasión giratoria de los pájaros, sobre la máquina azul de la alegría, vi aún la geometría ardiente del relámpago y lenguas de obsidiana desgarrando sílices y cuarzos depositándose en las selvas volcánicas. En la fiesta final ardió la púrpura del último jardín, desfallecieron las cifras del relámpago y se inmovilizaron las palomas. Luego se desprendió el bronce de las ramas inmóviles. En la poesía nos explica por qué se destroza, pero sí se puede dar algún dato puramente referencial. Igual que habéis sabido que este era un breve poema dedicado a Piñel, pues este que voy a leer es árabe, amigo mío, realmente un hombre genial y temible simultáneamente. Leo. Has regresado a mis venas. Es sospechosa tu dulzura, tan semejante a la que tenías cuando vendías luz y mentiras sagradas. Te reconozco, te ocultabas en tus líquidos y en la inminencia de los pájaros la locura se abría en ti como una flor. Luego eran tus accidentes, el gemido de tu arpa invisible y una vez más derramándose tu dulzura. Crujías en mis manos y despreciabas la misericordia articular. Crujías atravesado por una música amarilla y gritabas hasta que tus gritos creaban el amanecer. Eras intocable como una mujer inmóvil en la ira. Te envolvían en lienzos y tus heces tenían en ti la perfección intacta de la luz. Te reconozco, aunque te escondas bajo la piel del ébano. Finges amor hasta crear un verdadero amor y has venido a fingir en mí. Te reconozco. Tú esplendías llorando delante de las mujeres. Ahora has venido a utilizar mis ojos. Así son tus gestos, tu astucia cordistana. Ya alcanzas tus argumentos incestuosos, los que escondías en la profundidad de la epilepsia. Ya rompes madres, dibujas tus cálculos malbellos. Tú acuñabas monedas válidas únicamente en los mercados de frutos y tinieblas, y no adquirías otros frutos que los que arden en los cuerpos de tus hermanas. Quizá en los días de exilio adquirías también lágrimas maternales. Ah, los frutos y las lágrimas en tus manos, tu economía melancólica. Ah, Fay Hussein, ebrio de ti mismo, en Nueva York y en Nasria. Eres hermoso y horrible, sin advertencia. Tú dispensas la fornicación y la púrpura y luego te flagelas. No puedo abandonarte, sin embargo,
a tu propia inclemencia. Sueñas mis sueños y amas en mí cuanto te excede. Das más de lo que tienes y recoges beneficios. Has abrevado aguas infecciosas y te has erguido en la demencia. No te necesito, pero voy a ser fiel a tu impostura. Tú eres mi sacramento negro. Quédate pues, entra al mercado, miente con mi lengua. Leeré otros si os parece, y no más. Bueno. Nos puede parecer que estoy buscando con gran precisión. No. A ver si hay alguna de estas hojas que me dé a mí un chispazo. No es otra cosa. Ya. Estos chispazos a veces... es un poco largo. Aquí mismo. La edad del hierro. Has averiguado tu edad del hierro. Te habitas, pero te desconoces. Apenas te paras a escuchar cómo late tu corazón. Mientras tanto, la grasa y el olvido entran a tus venas y se calcifican. A veces cuelgan de tu boca sílabas negras. Con escasa frecuencia recuerdas desempeños, consideras el hígado inflamado por la tristeza o te reconoces huérfano. No sabes decir. Podrías cesar ya, pero se diría que lo temes. Tampoco vuelves mucho a tus asuntos y apenas te alteran la ira y la piedad. Poco más hay que decir de ti, prótesis, contracciones y reliquias, que algunas fueron un día pertenencia de los suicidas. Estas prendas y extravíos son los que yo digo edad del hierro. Pudo ser cualquiera otro nombre, pero también digo tú cuando debo decir yo, o hablo del hígado pudiendo callarme con idénticos resultados. No tengo nada más que anotar. Todo es comprensible y al mismo tiempo es también incomprensible. Análogamente, todo es cierto e incierto. Sin embargo, tú
es decir, yo, amas cuanto has perdido.